El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario y político Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era lograr la regeneración democrática del país México a través del sufragio efectivo, no reelección de los funcionarios políticos. Decidido a realizar un cambio en la política mexicana, Madero fundó su propio partido en 1909 y empezó una gira alrededor del país para ganar adeptos y dar a conocer sus ideas sobre la no reelección y la sucesión presidencial. Quizás fue por la presión de Madero o por el crecimiento desconcreto general del país, pero en 1910 Porfirio Díaz anunció que celebraría elecciones libres, convirtiendo a Madero en uno de los candidatos más populares casi de inmediato, pero las elecciones estarían manchadas por el presidente Díaz. En un intento por arruinar las fuerzas de Madero, Porfirio Díaz se arrestó bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Sin embargo, Madero logró escapar a San Antonio, Texas, desde donde llamó a los mexicanos a las armas bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Cuando Francisco I. Madero estuvo encerrado, creó el Plan de San Luis para el derrocamiento y desconocimiento de Díaz como presidente del país. El, manif- el manifestó, el manifiesto fue fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí y como consecuencia se levantó la revuelta contra Díaz el día 20 de noviembre de 1910, que se extendería a toda la nación. El modernismo fue fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero cre creyó que los males nacionales serían remediados como simple consecuencia del triunfo de la democracia. Durante su gobierno pretendía fortalecer las instituciones y redimir las libertades públicas, como no logró satisfacer las expectativas del cambio social. Datos soberbia, Francisco Madero dio la espalda a quienes podían solicitar la transición al gobierno democrático y designó al consejo de sus colaboradores. Se creyó elegido por la providencia y pensaba que su causa debía triunfar porque representaba el bien. Durante la escena trágica desoyó la advertencia de transición de boca de su propio hermano Gustavo, quien murió torturado por las golpizas. Encabezó un gobierno democrático preocupado por las condiciones de la vida del pueblo llano, aunque no sabía satisfacer las aspiraciones de cambio social que tenían las mesas revolucionarias, lo cual provocó alzamientos armados como el campesino Emiliano Zapata, la rebelión de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de mayo de 1913, tras un golpe de Estado de España, él y su vicepresidente deberían ser torturados, serían ejecutados por los golpistas encabezados por Victoriano Huerta, quien había prometido respetar sus vidas y dejarlos marchar a Cuba. Francisco Villa, mejor conocido como Loreto Arango, fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 forma la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra de la Victoriano Huerta. Vuelve a tomar las armas contra Carranza. Francisco Villa fue una figura clave en la historia de México y uno de los líderes principales de la Revolución Mexicana, junto a Emiliano Zapata. Villa se involucró en el movimiento revolucionario en 1910 en apoyo al levantamiento de Francisco I. Madero en contra del régimen del Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato. El villismo fue un movimiento político y social liderado por el general Francisco Villa durante la Revolución Mexicana. El movimiento se enfoca en las ideas izquierdistas y luchaba por el derecho agrarios de los mexicanos y contra la explotación de los hacendados hacia los campesinos sin tierras. Villa construyó su ideología a partir de su vida y experiencia y en ella se enfocaba en proteger a las viudas, dar educación a los huérfanos y no traicionar a su compadre. Según un escritor,
El villismo se distinguía por tener un carácter democrático y debía corresponder a la gente que votó por él como un verdadero demócrata. Por otro lado, el folclore nacional de México, Villa es visto como un adalid que se vengó imponentemente de los Estados Unidos, lo que dio lugar a una ideología revanchista. A pesar de que en México Pancho es un nombre muy habitual, el apellido escogido Villa era el de su abuelo, en el que hubiera correspondido legalmente si éste hubiera reconocido a su padre, Agustín, convirtiendo en un bandido que ayudaba a los más pobres y desfavorecidos. Sus hazañas empezaron a ir en boca con mucha rapidez y se convirtió en algunos de los temas preferidos de los corridos que se cantaban en las plazas y en las cantinas. Finalmente, hacia el año 1900, Pancho Villa fue establecido en el estado de Chihuahua con el objetivo de luchar contra los terratenientes que se enriquecían amparándose en una ley a su juicio injusta. Pancho Villa fue uno de los más prominentes ideólogos y líderes de la Revolución Mexicana, logrando derrocar con éxito al dictador Porfirio Díaz y unificar temporalmente varias fuerzas democráticas y antiporfiristas. Revolucionario mexicano que lideró, junto con Emiliano Zapata, el sector agrarista en la Revolución Mexicana. Francisco Villa sabía lo que era suplicar con lágrimas por la vida. En 1912 estuvo a punto de ser fusilado por órdenes de Huerta por una supuesta insubordinación, pero él era incapaz de perdonarla. En 1915 consintió que Rodolfo Fierro fusilara a su compadre Tomás Urbina bajo sospecha de traición. Entre los pros de Francisco Villa se encuentra que fue un líder carismático y un gran estratega militar. También fue un defensor de los derechos de los campesinos y trabajadores. Entre los contras se encuentra que fue un hombre violento y cruel. Se dice que ordenó la ejecución de más de 500 personas en la ciudad de Torreón. Insolente y cruel. La violencia que utilizaba para atacar a federales o traidores no se detenía ahí. La hazaña con la que atropellaba a la población civil se agudizó cuando volvió a la vida de guerrillero. Después de ser derrotado por Obregón en 1915, permitiendo a sus tropas saquear, violar y matar. Vanidad y obsesión. Más de 20 mujeres en matrimonio y un contrato en Hollywood para filmar sus batallas son muestras de la vanidad y ansia de protagonismo en la personalidad de Francisco Villa. Aún retirado en la hacienda de Canutillo, desde 1920 no perdía la oportunidad de hacerse notar. Hablaremos sobre Emiliano Zapata. Nació el 8 de agosto de 1879 en el poblado de Anecuilco, Morelos. En el día de San Emiliano, siendo muy joven, fue elegido presidente de la Junta de Defensa de Anecuilco, expresando las siguientes palabras: yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza y el apego de mi pueblo Morelos. Atraído por el contenido del Plan de San Luis, se incorpora al movimiento revolucionario iniciado por Francisco I. Madero. Al triunfo de la revolución, Zapata demanda a Madero de la devolución de las tierras para las comunidades campesinas de Morelos. El gobierno maderista no acepta y Zapata se mantiene en rebeldía. Y el Plan de Ayala ha documentado que planteó el programa social y agrario del Ejército Liberto del Sur. ¿Qué proponen los hijos del pueblo levantándose en armas?, pregunta el general Zapata en un manifiesto dirigido al pueblo mexicano y responde: la revolución se propone redimir la raza indígena devolviendo sus tierras y por lo mismo su libertad. Conseguir que el trabajo de los campos, el actual esclavo de las haciendas, se convierta en un hombre dueño y de su destino. Por medio de la pequeña propiedad, mejorar condición económica
intelectual y moral del obrero de las ciudades protegiéndolo contra la opresión del capitalista. Abolir la dictadura y conquista de amplias y efectivas libertades políticas para el pueblo mexicano. Tal es encendía el programa de la revolución a la caída de Madero. Resiste la dictadura de Victoriano de Huerta y el ministerio con Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, junto con las tropas de Francisco Villa, tomando la Ciudad de México en 1914. Nunca una revolución campesina estuvo tan cerca de alcanzar el poder de la historia de México. Meses después, ese sueño se esfumará, a pesar de la prolongada guerra que sostuvieron las escasez de recursos materiales y el panorama incierto. La lucha zapatista se mantuvo entre 1917 y 1919, lo que implicó un riesgo para el orden y la estabilidad del régimen carrancista. Por entonces, decía el líder sureño: el primero y más alto de nuestros deberes es corresponder a la confianza que el pueblo mexicano ha depositado en nosotros al encomendar a nuestras armas la defensa de sus libertades y el logro efectivo de sus reivindicaciones. El presidente Venustiano Carranza ordena el asesinato del caudillo de la Revolución Sureña. Cometido el 10 de abril de 1919. Terminaba así la vida del caudillo del sur, pero comenzaba a surgir el símbolo de las luchas populares en el siglo XX, ejemplo del líder que nunca claudió ni aspiró al poder, sino que luchó de verdad por la justicia y la libertad para el pueblo. Emiliano Zapata, uno de los héroes de la Revolución Mexicana, sigue siendo, incluso a día de hoy, un símbolo para todos los campesinos de América Latina en su lucha contra las desigualdades sociales. El caudillo del sur, como era conocido, murió el 10 de abril de 1919, víctima de una emboscada que le tenía el coronel Jesús Guajardo en la hacienda Chinameca, en el estado de Morelos. Con su muerte, el general Venustiano Carranza, presidente de México, pretendía acabar con la llamada Revolución del Sur. De hecho, tras la muerte de Zapata, solo quedaría otro líder revolucionario, Pancho Villa, resistiendo en el norte del país hasta 1923. El espíritu del movimiento se resumía en el Plan de Ayala, firmado en 1919, que desconocía el gobierno Francisco y Madero. Los zapatistas afirmaban que el principal impulsor de la revolución, había abandonado su promesa de convocar a una reforma agraria para recuperar sus tierras, pero el documento, dicen especialistas como Felipe Ávila, funcionó también como su proyecto de nación. Carranza se convirtió en el primer presidente de la nueva República Mexicana, una persona que hasta cierto punto estaba manchando por su asociación con Díaz y su alianza con nuevas fuerzas de explotación económica. Sin embargo, Carranza se opuso a los cambios radicales que siguieron a la revolución. Su partido político se conocía en ese tiempo con el nombre del Partido Liberal Constitucionalista. En 1910, como gobernador de Coahuila, se unía a la lucha de Francisco Madero contra Díaz y en 1913 dirigió las fuerzas contra Victoriano Huerta, que había asesinado a Madero. Los rebeldes, bajo el liderazgo de Pancho Villa y Emiliano Zapata, se opusieron a su gobierno provisional, exigiendo reformas sociales inmediatas. Sin embargo, aseguró su posición como presidente provisional, cuando su ejército, liderado por el general Álvaro Obregón, derrotó a las fuerzas de Villa en Celaya. En abril de 1915, Carranza fue quien creó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1912. Este plan establecía que luego de que Venustiano Carranza entrara a Ciudad de México, podría obtener el mando del Poder Ejecutivo el tiempo que se requiriera para convocar a elecciones y poder nombrar un presidente. Creó la Constitución mexicana, donde se establecía la relación entre el obrero y el patrón, una reforma al sistema educativo y una serie de reformas agrarias. Organizó los ejércitos del noroeste, del ejército del norte y la división del norte. Hizo una reorganización de la administración y los diferentes poderes del país. Características de su gobierno. Se preocupó por los graves problemas internos y externos que había en el gobierno. Buscó la forma de darles dignidad al Estado mexicano. Durante su gobierno se creó el Departamento de Establecimiento Fabiles y Aprovechamientos Militares, la Dirección de Aviación y la Escuela Militar. Luego que se hiciera un reparto de tierra en el Distrito Federal, permitiendo que los agricultores de Villa Guadalupe tuvieran un lugar para trabajar. Su gobierno creó medidas
hacendarias que beneficiaran a los pueblos más pequeños. Aspectos positivos cerca de Venustiano Carranza. Pedir el cumplimiento de la Constitución de 1857. Actuó en contra de Caiza Calón en su intento de reelección como gobernador. Venustiano Carranza se rebeló ante el gobierno Porfirio Díaz. Se enfrentó a todos los problemas que surgieron. Álvaro Obregón fue un revolucionario, militar y político mexicano que ocupó la presidencia de México entre 1920 y 1924. Durante su presidencia realizó una gestión favorable hacia los campesinos y obreros. Además de impulsar la cultura, Obregón organizó la resistencia contra Victoriano Huerta en Sonora y apoyó a Venustiano Carranza tras la muerte de Madero. También ayudó a someter a las diferentes fuerzas rebeldes encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Como presidente estableció formas agrarias, laborales y educativas que mejoraron la situación del país. Obregón consolidó las alianzas del Estado con las organizaciones populares, campesinas y obreras e impulsó las ideales más avanzadas y progresistas de la Constitución de 1917. También creó el Ministerio de Educación Pública para promover una cultura nacional y enriquecer la vida del pueblo de México. Durante la Decena Trágica, la advertencia y traición de Boca y su propio hermano, Gustavo, quien murió torturado por las golpizas, encabezó un gobierno democrático preocupado por las condiciones de vida del pueblo. Ya no, aunque no sabría satisfacer las aspiraciones de cambio social, tendría las masas revolucionarias, lo cual provocó alzamientos armados como el campesino Emiliano Zapata o la rebelión de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de febrero de 1913, tras un golpe de Estado, él y su vicepresidente, después de ser torturados, serían ejecutados por las golpizas encabezadas por la Victoriana Huerta, quien había prometido respetar y dejarlos marchar a Cuba. Les hablaré sobre la Revolución Mexicana y cómo estaba el país durante esta. Durante la Revolución Mexicana, el 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido hablar de cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. Independientemente del desorden y la violencia de 1910 a 1920, funcionaba una economía mexicana. Era una economía predeterminadamente capitalista, aunque no estable. Sus regiones se desarrollaban en forma desigual. Las más desarrolladas eran el noroeste, el noreste, el Distrito Federal y el Golfo.